Siempre pensé que los secretos tenían peso, como si ocuparan espacio en el aire, como si uno pudiera tropezar con ellos en cualquier momento. Y aún así, me convencí de que el mío era distinto. Que era manejable. Que nadie saldría herido. La primera vez que alguien insinuó que algo no cuadraba, lo descarté como paranoia. Decía exactamente lo mismo en dos lugares distintos, y alguien empezó a notar el patrón. Esa frase, la escuché meses después, pero en ese momento, todavía creía que tenía todo bajo control. Yo estaba en lo que, desde fuera, parecía un romance perfecto. Mensajes largos hasta la madrugada. Planes de fin de semana. Risas que parecían auténticas incluso cuando yo mismo dudaba. Y sin embargo, había otra conversación, otro hilo de mensajes, otro, buenos días, enviado casi al mismo tiempo, con las mismas palabras, con la misma broma, como si copiara y pegara fragmentos de una vida a otra. Al principio no lo sentía como traición. Lo racionalizaba. Me decía que solo estaba, explorando, que aún no había decidido, que no debía explicaciones, que nadie tenía derecho a exigir claridad cuando yo ni siquiera la tenía conmigo mismo. Pero la verdad es que me gustaba sentirme necesario en dos lugares. Me gustaba que alguien me viera como refugio, y que otra persona me viera como aventura. Era una especie de equilibrio, o eso creía. Había pequeños detalles que empezaban a chirriar. Una vez olvidé cambiar una foto de perfil, y alguien preguntó por un lugar en el fondo que no coincidía con lo que había contado. Otra vez, repetí una historia, y me di cuenta de que ya la había contado, pero con un nombre distinto. Me reí, lo minimicé, cambié de tema. Nadie insistió. O eso pensé. Recuerdo una noche en particular. Estaba en una videollamada, escuchando, asintiendo, diciendo lo correcto. Y en otra ventana, abierta, parpadeaba un mensaje entrante. ¿Sigues ahí? Sentí una punzada de ansiedad, pero también una extraña emoción, como si estuviera jugando a algo peligroso, algo que solo yo entendía. Contesté después. Siempre después. Siempre calibrando tiempos. Siempre midiendo palabras. Lo curioso es que en ambas relaciones yo era honesto dentro de la historia que había construido. No mentía en todo, solo en lo que conectaba las dos realidades. Me decía que eso no contaba. Que era una omisión, no una mentira. Pero hay omisiones que son muros enteros. Las señales estaban ahí. Una persona empezó a notar que usaba las mismas expresiones. Las mismas frases de cariño. Los mismos silencios incómodos antes de responder. Me preguntó, medio en broma, medio en serio. ¿Ensayas lo que dices? Me reí. Pero sentí calor en el pecho, ese calor que aparece cuando algo está a punto de desmoronarse. Un día, alguien comentó en una conversación grupal algo aparentemente trivial, sobre horarios, sobre dónde había estado yo la semana anterior. Y otra persona, que no debía tener relación, reaccionó de forma extraña, como si esa información le resultara familiar. No dije nada. Nadie dijo nada. Pero algo quedó flotando. Semanas después, apareció el primer comentario, en un espacio donde no esperaba que las dos historias pudieran rozarse. Esto suena raro, ¿seguro que no estás contando versiones distintas a personas distintas? Lo leí, y sentí ese vacío en el estómago que no se parece al miedo, sino a la anticipación. Como cuando sabes que algo inevitable está en camino. Otro comentario apareció. Tal vez solo es coincidencia, pero los detalles no cuadran. Y luego uno más directo. ¿Hay alguien más involucrado aquí? Me dije que eran especulaciones. Que la gente siempre exagera. Que nadie tenía pruebas. Pero entonces ocurrió algo que no había previsto. Una invitación.
Una reunión pequeña, aparentemente inocente, donde coincidían círculos que yo creía separados. Pensé en excusarme. Pensé en inventar algo. Pero también pensé que cancelar sería sospechoso. Así que fui. Recuerdo entrar, ver caras conocidas, sonreír, saludar, sentir ese ligero zumbido en los oídos que aparece cuando estás demasiado consciente de cada gesto. Y entonces, las vi. En el mismo espacio. A pocos metros. Sin saber, todavía. Sentí que el tiempo se ralentizaba, como si cada paso pesara más. Pensé en irme. Pensé en fingir una llamada urgente. Pero alguien me llamó por mi nombre, en voz alta. Y ambas miradas se giraron hacia mí. Hubo un instante, solo uno, en el que todo parecía normal. Sonrisas educadas. Saludos cordiales. Preguntas triviales. Pero luego, una de ellas mencionó algo, una anécdota, que yo había contado, con ligeras variaciones, a la otra. Y la otra respondió, corrigiendo un detalle. Silencio. Ese silencio que no es vacío, sino lleno de preguntas. Sentí cómo me observaban. No con enojo inmediato, sino con esa mirada que busca confirmar, que conecta piezas. Alguien en el grupo hizo un comentario incómodo, intentando aliviar la tensión. No funcionó. La conversación empezó a girar, lentamente, hacia mí. Preguntas suaves, aparentemente casuales. ¿Cuándo dijiste que habías viajado? ¿Con quién estabas ese día? Respondía, pero cada respuesta abría otra grieta. Y entonces, una de ellas sacó su teléfono. No con agresividad, sino con calma. Mostró un mensaje. Una frase que yo había escrito. Literalmente. La otra, hizo lo mismo. Las mismas palabras. La misma hora, con minutos de diferencia. Sentí algo romperse dentro, no como un estallido, sino como un hilo que se corta. Intenté explicar. Dije que era complicado. Que no era lo que parecía. Que había sentimientos reales. Que nunca quise herir a nadie. Las palabras sonaban huecas, incluso para mí. Alguien murmuró. Esto es exactamente lo que temíamos. Otra voz. ¿Cómo pudo sostenerlo tanto tiempo? Y otra, más suave. Quizá también estaba confundido. La conversación se volvió intensa. No hubo gritos, lo cual lo hizo más difícil. Hubo preguntas directas. Respuestas incompletas. Miradas que ya no buscaban entender, sino confirmar lo inevitable. En ese momento comprendí algo incómodo. No era solo que me hubieran descubierto. Era que ambas historias, que yo creía separadas, se habían estado acercando lentamente, como dos líneas que inevitablemente se cruzan. Y yo había ignorado todas las señales. Después vino la confrontación privada. Explicaciones largas. Silencios pesados. Preguntas sobre cada detalle, cada inconsistencia, cada momento en que algo no se sentía bien. Me di cuenta de cuántas veces alguien había percibido algo, y yo lo había desviado con una sonrisa, con una broma, con afecto suficiente para apagar la duda, al menos por un tiempo. Hubo decisiones difíciles. Distancia. Conversaciones finales. Consecuencias sociales que no había anticipado, porque cuando una historia se rompe, no lo hace en silencio, resuena en círculos más amplios. Algunas personas dejaron de hablarme. Otras intentaron comprender. Algunas simplemente observaron, como si todo fuera una lección ajena. Un último comentario apareció, días después, en una conversación donde ya no tenía control. Tal vez el problema no fue el secreto, sino creer que nadie vería el patrón. Lo leí varias veces. Porque era cierto.
No fue un error aislado. Fue una secuencia, repetida, visible, inevitable. Hoy, cuando pienso en todo, no lo recuerdo como un escándalo, sino como un espejo. Me obligó a preguntarme por qué necesitaba ser dos versiones, en lugar de enfrentar la incomodidad de ser una sola. A veces, la tentación no es solo tener más, sino evitar decidir. Y evitar decidir, también es una decisión. Hay algo curioso en cómo terminan estas historias. No hay un momento claro donde todo se cierre. Solo una sensación de haber aprendido algo, aunque no sea cómodo admitirlo. Porque al final, lo que más me marcó no fue ser descubierto. Fue darme cuenta de cuántas veces tuve la oportunidad de decir la verdad, y elegí no hacerlo. Y a veces me pregunto, si las historias no se hubieran cruzado ese día, ¿hasta cuándo habrías seguido diciéndome que todo estaba bajo control? Siempre tenía la misma explicación, la decía con tanta calma, con ese tono casi aburrido, que terminé creyendo que el problema era yo por dudar. Decía que era el tráfico. Decía que el jefe lo retenía. Decía que el celular se había quedado sin batería. Siempre algo razonable, siempre algo imposible de discutir sin parecer paranoica. Y al principio, yo no discutía. Porque cuando quieres a alguien, lo último que quieres es convertirte en esa persona que cuestiona todo. Pero hubo una sola noche, en la que algo dentro de mí se movió, como si una pieza invisible hubiera encajado donde no debía. Llegó tarde otra vez. Entró despacio, dejó las llaves en el mismo lugar, me dio un beso rápido, y dijo exactamente lo mismo de siempre. No sabes cómo estuvo el tráfico. Lo dijo sin mirarme. Y no sé por qué, pero esa vez, sentí frío. No enojo, no tristeza, frío. Como si una parte de mí supiera algo que todavía no podía explicar. Durante semanas había pequeñas cosas, detalles que parecían insignificantes si los mirabas por separado. Una camisa que no recordaba. Un perfume distinto, muy leve, casi imperceptible. Mensajes que dejaba en visto cuando yo estaba cerca, y respondía más tarde diciendo que eran del trabajo. Nada suficiente para acusar, todo suficiente para incomodar. Y cada vez que preguntaba, ahí estaba la excusa perfecta. Siempre la misma estructura, siempre la misma lógica. Tan convincente, que terminaba disculpándome yo. Recuerdo una conversación en la cocina. Le dije: últimamente llegas muy tarde. Sonrió, como si la pregunta fuera tierna. Amor, ya sabes cómo está la carga en la oficina. Lo dijo tan natural, que sentí vergüenza por haber dudado. Pero esa vergüenza empezó a acumularse. Como si cada explicación dejara una pequeña marca invisible. Un domingo, mientras desayunábamos, su celular vibró. Lo miró, lo volteó boca abajo, y siguió hablando. No fue el gesto, fue la rapidez. Como reflejo. Como hábito. Y ahí, algo cambió. No dije nada, pero empecé a observar. No con paranoia, sino con esa atención silenciosa que aparece cuando algo no encaja. Las historias seguían repitiéndose. Tráfico. Reunión. Emergencia. Celular descargado. Era casi un guión, y él lo interpretaba perfecto. Hasta que una tarde, mi amiga me dijo algo que se me quedó clavado. ¿No te parece raro que siempre pase lo mismo, pero nunca puedas comprobarlo? No lo dijo con malicia, lo dijo con curiosidad. Y esa pregunta no me dejó dormir. Esa noche, mientras él se bañaba, pensé en todas las veces que había escuchado la misma frase. No sabes cómo estuvo el tráfico. Y por primera vez, me pregunté algo incómodo. ¿Y si no era verdad? No planeé nada. No buscaba atraparlo. Solo quería calmar esa sensación. Así que días después, cuando volvió a avisar que llegaría tarde por el tráfico, hice algo tan pequeño, tan simple, que ahora me parece increíble que nunca se me hubiera ocurrido antes. Abrí la app de tránsito.
Solo eso. Quería ver si realmente había congestionamiento. Y no lo había. Las rutas estaban despejadas. Completamente. Sentí un vacío en el estómago, como cuando te das cuenta de que algo que creías sólido, empieza a agrietarse. Pero me dije a mí misma que podía ser coincidencia. Que quizá tomó otro camino. Que no significaba nada. Porque aceptar lo contrario, era demasiado. Los días pasaron, y las excusas continuaron. Y yo, empecé a comprobar pequeños detalles. Sin decir nada. Sin confrontar. Como si estuviera reuniendo piezas de un rompecabezas que no quería terminar. Y cada vez, algo no cuadraba. Un día dijo que había reunión, pero un compañero suyo publicó fotos de un evento corporativo donde él no aparecía. Otro día dijo que el celular murió, pero vi que estuvo en línea. Pequeñas grietas. Cada una, insignificante. Juntas, inquietantes. Hubo un momento en que me sentí culpable. Pensé que estaba invadiendo su privacidad, que quizá estaba exagerando. Pero luego recordaba esa sensación de frío, y volvía a observar. Una noche, decidí escribir en un foro anónimo, solo para desahogarme. Conté la situación sin nombres. Y los comentarios empezaron a llegar. Si repite la misma excusa, probablemente es porque le ha funcionado. ¿Has verificado algo concreto, o solo confías? Puede ser estrés laboral, pero también puede ser algo más. Ten cuidado, la negación es poderosa. Leer eso fue incómodo, porque reflejaba pensamientos que yo evitaba. Entonces ocurrió el detalle que lo cambió todo. Algo minúsculo. Ridículo incluso. Una factura. Estaba en el bolsillo de su chaqueta, cuando la puse a lavar. No buscaba nada, simplemente estaba ahí. Un recibo de estacionamiento, de un lugar al otro lado de la ciudad, a una hora en la que supuestamente estaba atrapado en tráfico cerca de la oficina. Me quedé mirándolo, como si el papel pudiera explicarse solo. Sentí un zumbido en los oídos. No era una prueba absoluta, pero era suficiente para romper algo dentro de mí. Esa noche no dije nada. Dormí poco. Pensé en todas las conversaciones, en cada vez que dudé de mí misma. En cada disculpa innecesaria. Y algo empezó a transformarse. No era rabia. Era claridad. Al día siguiente, cuando volvió a decir que llegaría tarde por lo mismo, decidí comprobar una cosa más. Busqué ese estacionamiento. Era parte de un complejo de departamentos. Sentí como el corazón se aceleraba, pero seguí. No sabía qué esperaba encontrar. Quizá nada. Quizá todo. No fui. No confronté. Solo guardé la información. Porque quería entender, no reaccionar. Pasaron 2 semanas. Las excusas continuaban, idénticas, casi mecánicas. Y entonces, llegó el momento en que ya no pude ignorarlo. Le dije. ¿Podemos hablar? Se tensó apenas. Claro, ¿qué pasa? Respiré hondo. He notado que últimamente repites mucho las mismas explicaciones, y algunas cosas no coinciden. Su expresión cambió, muy sutilmente. ¿A qué te refieres? Saqué el recibo. Lo puse sobre la mesa. Silencio. Un silencio pesado, denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Lo miró. Luego me miró. Y durante unos segundos, no dijo nada. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que no tenía una respuesta inmediata. Y eso, fue más revelador que cualquier confesión. Puedo explicarlo, dijo finalmente. Pero su voz, ya no sonaba segura. Y en ese instante, entendí algo que me dolió admitir. No importaba la explicación. Porque lo que se había roto, era la confianza en su palabra. Lo que vino después, fue una conversación larga, confusa, llena de verdades a medias, silencios, y momentos en los que parecía que ambos estábamos tratando de entender cómo habíamos llegado ahí. No hubo gritos. Hubo algo peor. Honestidad incómoda. Admitió que había estado viendo a alguien.
No una aventura seria, según él. Solo algo que se salió de control. Y cada vez que lo decía, sentía como esas palabras intentaban suavizar algo que no tenía suavidad. Me explicó que la primera mentira había sido improvisada. Luego, repetirla era más fácil. Luego, se volvió rutina. Y en algún punto, dejó de cuestionarlo. Lo escuché, con una calma que ni yo entendía. Como si una parte de mí ya hubiera hecho el duelo antes de ese momento. Después, vino lo inesperado. Decidí no exponerlo, no hacer escándalo, no buscar venganza. Pero sí tomar distancia. Porque entendí que el verdadero daño no fue una sola acción, sino la repetición constante, la narrativa, la erosión lenta. Con el tiempo, algunos amigos se enteraron. Y las reacciones fueron diversas. ¿Cómo no lo viste antes? Seguro había señales clarísimas. Yo lo habría confrontado mucho antes. Quizá deberías darle otra oportunidad. Escuchar todo eso fue extraño, porque nadie había estado dentro de esa dinámica, dentro de esa acumulación silenciosa. Meses después, él me escribió. No para volver. Para decir algo que me sorprendió. Que había empezado terapia, y que por primera vez entendía por qué mentía. Que repetir la excusa le hacía sentir en control, incluso cuando sabía que estaba mal. Que la facilidad de no ser cuestionado, lo había llevado más lejos de lo que imaginó. Leer eso, no cambió el pasado, pero cerró algo. A veces pienso en lo sencillo que fue todo. No hubo grandes investigaciones. No hubo escenas dramáticas. Solo una pregunta, y la decisión de comprobar un detalle pequeño. Y entendí algo que todavía me acompaña. Las mentiras grandes rara vez se sostienen por sí solas. Necesitan repetición. Necesitan rutina. Necesitan que alguien deje de mirar demasiado de cerca. Hoy, cuando recuerdo esa frase. No sabes cómo estuvo el tráfico, ya no siento frío. Siento claridad. Porque aprendí que cuando algo se repite demasiadas veces, no siempre es coincidencia. A veces, es una historia ensayada. Y la verdadera pregunta, nunca fue si la excusa era convincente. Sino porque, yo necesitaba creerla. Quizá todos, en algún momento, elegimos confiar incluso cuando algo no encaja. Quizá porque enfrentar la verdad, implica cambiar decisiones, cambiar planes, cambiar la imagen que teníamos de alguien. Y eso, siempre asusta. Pero también descubrí que comprobar un detalle, por pequeño que parezca, puede cambiarlo todo. Porque la verdad, rara vez se esconde en lo complejo. A veces, está en un simple recibo olvidado en un bolsillo, esperando a que alguien lo mire, y decida hacerse la pregunta que evitó durante demasiado tiempo.